Buenas tardes, compañeras y compañeros, amigos y amigas. Este es un programa del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, en su primera edición, Encendiendo la Conciencia. Es un programa que tiene como finalidad subvertir la conciencia para las luchas venideras. Hoy día vamos a acompañarnos por el compañero Julián Valdés, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Qué tal, Julián? Hola Lucho, aquí estamos iniciando este primer programa, un empeño de hace bastante tiempo y en la idea de enfrentar a la prensa burguesa, a la socialdemocracia y a los pusilánimes que hoy día ya no pregonan la revolución ni el socialismo, sino que pretenden humanizar el capitalismo y el neoliberalismo. Mantener despierta la conciencia en estos tiempos neoliberales, del progresismo, es uno de los objetivos de este programa y de las varias ediciones que va a tener. Entonces estamos aquí para recoger las luchas, para contar la verdad y salirle al paso a todos estos sectores neoliberales que hoy día, durante estos gobiernos de la concertación del Frente Amplio, han hecho solamente que mentir. Por eso hoy día estamos acá. Claro, y importante también que a través de las redes, si quieren hacernos consultas o hacer aporte a este nuevo programa del movimiento, que nos escriban y que nos indiquen en qué podemos también seguir ayudando a esta izquierda rebelde, a este pueblo en lucha. Este programa va a tener dos espacios. Un espacio dedicado a Venezuela para analizar la situación internacional que está pasando en el Caribe con nuestros hermanos, y hoy día, ya que estamos a semanas del 42 aniversario del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, iniciaremos con nuestros caídos. Vamos a estar viendo el tema de los caídos durante varios programas, pero hoy día iniciaremos con los primeros caídos en el año 84. Pero antes de eso, Julián, tú estuviste preso, cuéntanos cómo fue la prisión política en el tiempo de la dictadura. Bueno, primero caímos detenidos con 22 compañeras y compañeros. Estábamos preparando una escuela de guerrilla, yo estaba de instructor. Desafortunadamente por cosas de seguridad tuvimos alguna falla y eso nos significó la prisión. Fuimos descubiertos por agentes del Estado, la CNI. Fuimos llevados al cuartel secreto que tenían en Temuco y bueno, sería de más contar lo que nos significó estar esos cerca de 12 días detenidos, y después de eso, de habernos trasladado a Santiago, de haber estado en Borgoño, acá en Santiago, volver nuevamente a Temuco, junto a mi compañero somos trasladados a la cárcel pública de Temuco y ahí estar cerca de un año y medio. Tener buenos recuerdos porque éramos bastante respetados en la cárcel de Temuco por la población penal, y esto nos significó interactuar con ellos, a pesar de que Gendarmería y el gobierno de Pinochet pensaban que eso era un castigo el tenerlos con los presos comunes. A nosotros todo lo contrario, muy buenas relaciones humanas con ellos y una buena experiencia. Julián, tú caíste el año 86, ¿cierto? Exacto. El año 86 no era la única escuela que había en el país, habían decenas de escuelas y era la preparación, para recordarle a los que nos escuchan, a los que nos están viendo, de la sublevación nacional. El 86 era el año decisivo que nos habíamos puesto el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, junto con el movimiento social, con todos los que luchábamos contra la dictadura. En ese contexto fue que tú caíste detenido, pero después volviste a estar detenido. Caíste en la democracia en esta pseudodemocracia. Pseudodemocracia. Sí, a pesar de que ya se llevaba un tiempo de democracia, habían símbolos que no se atrevían a tocarle a estos gobiernos. Y una de esas era que estaba instalada la famosa mal llamada Llama de la Libertad, que se encontraba en la Alameda, cerca del Ministerio de Defensa.
Entonces, en un acto de dignidad, dijimos nosotros, debíamos acabar con esa imagen que significaba más muerte que la mal llamada libertad. Y se decidió por parte del movimiento patriótico que había que apagarla. Una acción que muchos le llamaron hasta de apasionamiento revolucionario. Y nosotros decidimos que no, porque era un acto de dignidad, y junto a nuestros compañeros subimos a ese altar y logramos apagar la llama, y desafortunadamente caigo nuevamente detenido. Soy ingresado al Ministerio de Defensa y después de tener el tratamiento que sabemos que dan los represores, fui llevado a la penitenciaría y estuve cerca de 2 meses, 1 mes y medio detenido y procesado en la Fiscalía Militar. Mira, antes de pasar al siguiente tema, recordar que durante todos los periodos de la concertación, del Frente Amplio, del gobierno de Piñera, han habido presos políticos, los que quedaron de la dictadura, más los nuevos presos políticos, los presos mapuches y hoy día los presos de la revuelta social. Entonces, dejar eso como establecido, no solamente la prisión política fue en dictadura, sino que ha sido una constante durante todos estos gobiernos. Claro, y además señalar de que las leyes que ha hecho este gobierno son de carácter político, prisión política, ahora todo se criminaliza, pero como se quiere dar este aro de democracia perfecta, no lo reconocen. Y ahí tenemos también a los hermanos mapuches, hermanas mapuches que todavía se encuentran en prisión. Así que creo que eso es bueno destacar, de que hasta el día de hoy se mantienen los presos políticos, como lo fueron también los de la revuelta. Bueno, para pasar al tema, a uno de los temas que nos convoca, que es la situación internacional, no olvidar que nosotros, los rodriguistas, los revolucionarios, somos internacionalistas, por lo tanto, una de nuestras labores es la solidaridad con nuestros pueblos hermanos. Pero hoy día vivimos una situación muy especial, que podríamos decir inédita, que podría, desde el tiempo de la colonia, que no hay una, ¿cómo se llama?, o la independencia, que no hay un cerco tan grande en el Caribe a Venezuela. Hoy día el imperialismo norteamericano se ha instalado en el Caribe con una flota de proporciones tremendas. Claro, y lo importante señalar es que Trump no es un loco, porque tratan de personificarlo a él como que son sus decisiones particulares, y es en definitiva la política permanente que ha tenido Estados Unidos con América Latina y también con los países árabes. Entonces hoy día no es solo una amenaza para Venezuela la presencia militar desproporcionada de Estados Unidos, sino que también para los otros países que se atreven a no seguir los dictados del imperialismo. Ahí está en el caso de Nicaragua también. Se plantean los rumores que también pretenden con esto también accionar más todavía contra Cuba. Entonces hay toda una amenaza que es inentendible con la cantidad de flotas que hay, aviones, drones, lanzamisiles, los portaaviones. Entonces es bastante compleja la situación que hoy día se está viviendo en las aguas frente a Venezuela, pero lo importante es que el pueblo venezolano se está preparando y está atento a cualquier tipo de acción de parte del imperio. Sí, y Estados Unidos, hay que decirlo, no importa quién gobierne, es el imperialismo, en definitiva, el que gobierna. Exacto. Los grupos económicos, los que gobiernan en Estados Unidos y que son los que se creen los reyes del mundo, se creen los los iluminados de Dios. Entonces hay que dejar claro, Obama, por ejemplo, que supuestamente iba a ser un progresista, ha sido uno de los gobiernos que más ha atacado a la migración. Entonces, claro, volviendo a Venezuela, tenemos que decir que esta desproporción no solamente está amenazando a Venezuela por su petróleo, porque Maduro no es el problema, nosotros lo sabemos. El problema son los recursos naturales que se encuentran en la franja del Orinoco, pero además se atreve a amenazar a Colombia, a Nicaragua, tiene un plan para Cuba y ya están desplegados, lo han dicho estos días los generales norteamericanos, un plan
varios planes para a enfrentar esta guerra contra Venezuela. Claro, y además con el desparpajo de plantear de que está autorizada la CIA para llevar acciones al interior de Venezuela. Es decir, sintiéndose dueños del mundo y violando las fronteras de otro país. Sí, decirle a los que nos están viendo que la guerra de desinformación es tremendamente grande. Nos tratan de colocar, como lo decíamos ya, que Maduro es el problema, y no importa quién gobierne Venezuela, el problema son los recursos naturales a los cuales Estados Unidos quiere acceder para continuar la guerra en las diferentes partes del mundo. Claro, y ahí están las tierras raras, el oro, las tierras productivas, es decir, fundamentalmente querer extraer lo que hoy día se le ha hecho imposible hacer, porque no pudieron instalar un gobierno títere como lo hacían en años pasados. Bueno, yo creo que con Venezuela tenemos mucho que seguir conversando en los siguientes programas, junto a otros temas, pero hoy día también estamos a semanas del aniversario, el 42 aniversario del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y como lo hacemos habitualmente todos los años, el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, rendimos homenaje a nuestros caídos. Pero hoy día queremos rendirle homenaje y queremos recordar esta gesta heroica de los primeros caídos el año 84, el 1 y 2 de julio, donde Patricio Sobarzo y Enzo Muñoz son asesinados en la rotonda, cerca de la rotonda departamental. Exacto. ¿El contexto cuál es? El ataque al batallón del ejército, caen heridos 2 compañeros, con 2 balazos Luis Vermar, es retirado del lugar por los compañeros, y cuando van al punto donde tenían que supuestamente entregar el armamento después de la operación, la logística se encuentra con que tenían un herido. Y ahí se desarrolla toda esta operación de cerco para capturar a Luis Belmar. Esa era la idea, y a los que participaban con él. Claro. Dale. O sea, no, además recordar que ahí son detenidos también la compañera Ana Alicia Delgado y Juan Manuel Varas, en departamental. Son llevados al cuartel Borgoño, torturados, y después de eso los hacen aparecer muertos en un falso enfrentamiento acá en Callejón Lovalle. Es decir, fueron golpes duros para las primeras acciones que empezaba a hacer el frente. El primero que cae en esta acción es Patricio Sobarzo, un compañero del MIR. Y los compañeros, este equipo de la logística lo logra llevar a una casa que estaba cerca de departamental, y Patricio Sobarzo había logrado conseguirse que fueran acogidos el herido fuera acogido en una embajada. Es en esos trámites donde él sale de esta casa de seguridad que estaba improvisada como clínica, y cuando va a hablar por teléfono, baja del vehículo en el que estaban, a unas cuadras del lugar, es ultimado, es asesinado, y Enzo Muñoz también es capturado y es asesinado en el vehículo. Unas cuadras más allá es botado. Claro, entonces como tú dices, Lucho, en cada programa estaremos recordando a los compañeros, que son muchos, que cayeron en el combate, y fundamentalmente recordar porque además eran todos jóvenes, o éramos todos jóvenes en esa época. Así es que eso era el valor de saber de que se arriesgaba la vida, y a muy temprana edad. Mira, estamos hablando del 1 y 2 de julio. Llevaba al frente como medio año, ¿cierto? Exacto. Ya desde su lanzamiento público.
en esa acción cae la primera compañera combatiente de la parte logística, pero además nosotros siempre recordamos a nuestros caídos, ¿cierto? Exacto. Pero dentro de todo este equipo estaban los ayudistas, los colaboradores, la logística, y no solamente tenemos que contar a los que cayeron, a los que fueron asesinados, sino que tenemos que contar una cantidad de personas que fueron detenidas producto de este mismo cerco que realizó la CNI. Claro, por eso creo que es una tarea importante ir recordando a todos los combatientes y la importancia que tenían, desde la compañera que nos tejía los pasamontañas, a la compañera que nos guardaba material en los barretines. Es decir, yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que ir haciendo para que la historia sea contada, para que no venga después un burgués o un socialdemócrata, como querás decir, que venga a decir de que aquí el cambio a este mal sistema democrático fue solamente con un lápiz y un papel. Sí, acá en nuestro local tenemos una cantidad de imágenes que vamos a ir mostrando en los diferentes programas y en las transmisiones de los diferentes compañeros que han caído durante la lucha contra la dictadura. Tenemos que, por ejemplo, en el caso mío, yo puedo hablar de Mario Fernández López, que cayó también ese mismo año en Ovalle. El compañero Mario Fernández fue detenido en Ovalle y llevado a un cuartel de la CNI, que es la Casa Piedra de La Serena, y donde él, producto de la tortura, muere en la tortura. Pero él además muere porque ese mismo día que él lo detienen, en su casa había una reunión de jefatura. Y varios llegamos a esa reunión. Y él aguantó la tortura y no entregó a ninguno de nosotros. Ese es el heroísmo que tienen nuestros compañeros. Ahora creo que es importante, Lucho, ese recuerdo que haces, porque se quiso siempre minimizar la muerte de este hermano compañero transportista, diciendo de que era demócrata cristiano y que se habían equivocado, y se inventaban una serie de historias y no se le quería reivindicar de que él fue parte de la lucha antidictatorial y aportó al rodriguismo también. No, yo lo conocí como el primer encargado militar de Ovalle, así lo conocí yo. Ahora, públicamente tenía como tenía un manto y una leyenda, como todos fuimos construyendo. Pero Mario Fernández es uno de los héroes que tenemos que reivindicar, porque él dio la vida por sus compañeros y fue uno de los impulsores en el norte y en Ovalle en particular de la lucha armada contra la dictadura. Seguimos acá tenemos que recordar también el hecho de la armería, el asalto a las Tres Armerías, donde dos compañeros también cayeron en combate. Que además es importante aclarar que fueron 3 armerías y que 2 fueron las acciones que se le logró recuperar armamento, y en la tercera que fue que hubo el enfrentamiento y donde tuvieron que escapar los compañeros mientras lo seguían los organismos de la CNI. Claro, ellos salieron desde Arturo Pras, de una de las armerías, acá ahí habían Exacto. 2, y los van siguiendo la CNI a uno de los grupos y logran interceptarlo en la Panamericana Sur, y donde dos compañeros se quedan de contención para lograr que la otra parte del grupo pueda seguir en la retirada. Julio Oliva y Roberto González, que son los dos compañeros nuestros que todos los años vamos a rendirle homenaje allá a la Panamericana en su plazoleta, en que permanentemente estamos tratando de mantenerla en buen estado. Bueno, y cada acto que de recuerdo de nuestros combatientes no es solamente por
no es solamente por recordarlo, sino por reivindicar su lucha, su pensamiento político. Y ahí están nuestros compañeros. Claro, si nos ven desde las casas, miramos hacia frente es porque tenemos las imágenes de nuestros compañeros, de ayer y de hoy, porque también tenemos los compañeros que están presos hoy. Pero también queremos destacar las compañeras que tuvieron un rol importante en la lucha contra la dictadura. Y cuando hablamos de las compañeras, también estamos hablando de la Operación Albania, donde 12 ha sido unos golpes más grandes que nos dio la dictadura, donde 12 compañeros fueron asesinados, y de ellos 3 eran mujeres. Exacto. Y decir de que en su mayoría murieron en falso enfrentamiento. Creo que son 2 o 3 en donde lograron resistir a la detención, pero en su mayoría fueron cobardemente asesinados por la espalda. Entonces, ese fue el golpe bastante duro que nos tocó vivir con la Operación Albania, más conocida popularmente como Corpus Christi. Sí, yo recuerdo de esa operación, recuerdo a Julio Guerra, que cayó en la Vía Olímpica. Con él compartimos la lucha en el sur de Chile, allá en la 6ª y 7ª región. Por eso su recuerdo para mí es importante. Era una persona alegre, comprometida, disciplinada. Esa era la característica de cada uno de los compañeros que cayeron durante estos años de la dictadura, y los compañeros que cayeron en la Operación Albania, que fueron, es más, en una de esas, en Varas Mena había una escuela, y también ahí cayeron 2 compañeros defendiendo la retirada de los que participaban en la escuela. Entonces, el heroísmo de los compañeros nuestros siempre ha estado presente. Muchos, si bien es cierto, han caído en falsos enfrentamientos, pero muchos han caído combatiendo en forma directa a las fuerzas represivas, en este caso a la CNI. Y es fundamental rescatar la memoria. Nosotros permanentemente hemos luchado con esto de victimizar a los combatientes. Nosotros decimos que no fuimos víctimas, tomamos la decisión de enfrentar a una dictadura que desde el momento que se instauró sabíamos lo que nos significaba. Y en eso también reconocer la continuidad en esta resistencia que tuvo Raúl Pellegrini, Cecilia Magni y Tamara, muertos en la zona del lago Tinguiririca, el río Tinguiririca, donde fueron primero detenidos, salvajemente torturados, después asesinados y lanzados al río. Creo de que hay que destacar, y ahí se demuestra el hecho de que no eran dirigentes solamente de dar órdenes, sino que también se hacían parte de esta resistencia. Sí, cuando hablamos de José Miguel, que era nuestro comandante, exacto, estamos hablando de un compañero oficial que peleó en Nicaragua y que ingresa al país en junio, julio del año 83 a conformar el Frente Patriótico Manuel Rodríguez con las unidades que ya llevaban operando del Frente Cero. Entonces, José Miguel es un actor relevante, es un ejemplo para los rodriguistas, y no solo para los rodriguistas, sino todos aquellos que se hacían parte de la lucha popular, en las marchas del hambre, en las protestas nacionales, porque a veces tendemos a centrarlo solamente en nosotros, pero nosotros existíamos porque además existía un pueblo en rebeldía, un pueblo luchando, millones de jóvenes, hombres y mujeres en las calles. Y además que, como tú dices, Lucho, destacar el apoyo del pueblo, porque si no, no hubiera logrado hacer tantas acciones al frente, si no hubiera tenido este círculo de apoyo de pobladores, de gente obrera que compartía y se le daban, aunque fueran segundos de alegría, cuando golpeábamos a la dictadura. Sí, y la mayoría de nuestros combatientes
a pesar de que era diversa la composición de los combatientes, la mayoría venía del mundo popular, eran pobladores, vecinas, eran estudiantes, trabajadores. Entonces la composición del frente y de los combatientes era lo mejor de nuestro pueblo, era lo más valiente, lo más, ¿cómo se llama?, heroico de nuestro pueblo. Claro, y cómo no destacar también que hasta el día de hoy a nuestros compañeros, a la gente de izquierda, le genera un grato recuerdo el asalto al camión de pollo que es repartido en la población La Victoria, y en donde ahí vemos que son combatientes sin gran armamento. Creemos que era más arrojo, corazón, y llevaron a cabo esa acción heroica que hasta el día de hoy, por suerte, fue filmada, y es uno de los recuerdos tangibles que se demuestra cómo se dio la pelea en esa época contra Pinochet y los asesinos. Bueno, se nos va agotando el tiempo. Nos estaremos preparando para un nuevo programa donde vamos a ver el tema de los presos políticos de la revuelta, un tema que gran parte de este mundo progresista y parte de la izquierda institucional ha olvidado y ha dejado de lado. Y además también vamos a hablar de nuestros hermanos, de esa lucha milenaria del pueblo mapuche, primero contra la opresión colonial, luego contra la República y hoy día contra los gobiernos de la Concertación y del Frente Amplio, que han sido los que más han hecho leyes para reprimir al pueblo mapuche, que hoy día se encuentra militarizado en el Guanmapu. Sí, y agradecer, decirles que de a poco nos hemos ido relajando haciendo este programa, y los invitamos a que nos sigan, que nos envíen opiniones, y seguiremos trabajando para dar la mayor y mejor información.